decirles que estoy plenamente satisfecho. Como dije ya hace mucho tiempo, tenía muchas ganas de poder contar la verdad. Aplausos y vítores y también protestas y abucheos para el presidente de la Comunidad Valenciana, que ha declarado hoy como imputado por los trajes supuestamente recibidos a cambio de favores. El que presuntamente se los regaló, el Bigotes, también ha testificado esta mañana. No ha tardado mucho el juez en tomar la decisión. Los dos siguen imputados, pero sin medidas cautelares. Muy buenas tardes, comenzamos. Llegó el día D para el presidente Camps, que esta mañana ha tenido que declarar como imputado por el tema de los trajes. Patricia Raduá. Sí, presuntamente Camps aceptó unos trajes valorados en 13.000 euros y que supuestamente pagaron las empresas vinculadas con la trama de Correa. Por eso hoy ha entrado a declarar ante el juez, imputado por un presunto delito de cohecho, y después de declarar su situación jurídica no ha cambiado. Continúa imputado por un presunto delito de cohecho y sin medidas cautelares. Esta mañana su comparecencia aquí en el Tribunal Superior de Justicia ha crispado los ánimos en la calle. Se cumplieron todos los pronósticos, al menos en la calle. Un centenar de simpatizantes aplaudía la llegada de su presidente. Estaban entregados. Está siendo vilipendiado por los medios. Es muy honesto y no ha hecho nada. Y más aplausos a la salida. A partir de ahora, como ya también he dicho, el procedimiento continúa y confío plenamente en que esto termine pronto y termine muy bien. Pero la fiesta nunca es completa. Camps continúa imputado por un delito de cohecho y siempre hay alguien para recordarlo. Algunos no aceptaban la crítica. Otros tampoco estaban para bromas. Al final la sangre no llegó al río y el procedimiento sigue su curso, es decir, siguen todos imputados. Después de Camps le ha llegado el turno al Bigotes, al que supuestamente regalaba los trajes. Que voy a seguir respetando al tribunal y que yo sigo respetando el secreto del sumario. Muchísimas gracias. Es la primera vez que escuchamos a Álvaro Pérez hablar de este asunto. Se supone que pagaba los trajes a Camps y también a otros cargos del PP a cambio de contratos millonarios. Ha salido igual que ha entrado, imputado, pero sin medidas cautelares, lo mismo que le ha pasado a Camps. Y por esa razón Rajoy satisfecho. Pues yo sinceramente era lo que esperaba, ¿no? Y quiero decir que mi apoyo y mi confianza en el presidente de la Generalitat es total. Y creo que el de la mayoría de los valencianos que no aciertan a ver qué es lo que está ocurriendo también es total.